pero la identidad católica de estos colegios cada vez es más delgada y con frecuencia se reduce pues al ámbito de lo que la modernidad llama lo religioso, que es un ámbito restringido, y esto se puede percibir perfectamente pues en muchos colegios católicos. Pues la formación que se recibe es exactamente igual que la de un colegio público, pero luego hay un ámbito para la clase de religión, ¿no? Esto se percibe de forma todavía más monstruosa, digámoslo así, en las llamadas universidades católicas. Las universidades católicas, pues, prácticamente han perdido su identidad, y luego sí es verdad que en todas las carreras y en todos los grupos hay una asignatura en donde pues se imparten conocimientos pues, de antropología o de moral a la luz de la fe. Pero por lo demás, todas las disciplinas pues tienen un programa que sería intercambiable con el de cualquier universidad laica, ¿no? Nosotros mismos hemos aceptado que podemos recluir la fe en un compartimento. Pero claro, una educación verdaderamente católica, yo me atrevería a decir que ni siquiera necesitaría clase de religión o clase de moral católica o clase de antropología cristiana, como suele ocurrir en muchas facultades y universidades católicas, porque realmente la fe tendría que estar iluminando todas las disciplinas que en ellas se imparten. De tal manera, yo siempre he dicho que un medio de comunicación verdaderamente católico sería aquel en donde no se permitiese la entrada a los obispos, porque realmente a lo largo de toda su programación la doctrina católica quedaría tan clara y resplandeciente que cuando llegara el obispo pues resultaría un pesado, porque vendría a repetir cosas que ya se están oyendo todo el día y a todas horas. Pues lo mismo pienso que una universidad católica no tiene que ser una universidad en donde haya una asignatura en donde se estén recordando las verdades de la fe o la doctrina moral de la Iglesia, sino que todos los saberes, todas las disciplinas tendrían que estar anegados por esas verdades de la fe encarnadas en las diversas realidades seculares. Pero esto, desgraciadamente, no es así. No es así, y esto creo que ha producido un verdadero derrumbe en el seno de la Iglesia. Primero, porque creo que desde el momento en que renunciamos a que nuestra fe sirva para iluminar las realidades seculares, nuestra capacidad de respuesta ante el mundo y la capacidad de sugestión que pueda tener nuestra visión de las cosas a la luz de la fe ante alguien que vive apartado de ella, pues queda muy mermada, queda, yo me atrevo a decir, que castrada, pierde su vitalidad. Cuando, por ejemplo, una persona que no cree le pregunta a un católico, a un economista católico, por las soluciones a la crisis, y ese economista católico le da la misma respuesta que le podría dar un economista liberal o un economista marxista. Bueno, hoy en día no, en otras épocas podría darle la respuesta de una economía marxista. También hay épocas, ¿no? Esto luego lo analizaremos. Pues probablemente esa persona que no cree dice, bueno, y entonces, ¿en qué consiste ser católico si la fe no da respuestas en estas cuestiones? Y lo mismo podríamos decir en todos los ámbitos, en el ámbito de la política. Si una persona que no cree le pregunta a un católico
cuál debe ser la respuesta ante determinados problemas políticos, y la respuesta que le da ese católico es la propia de un pensamiento conservador o liberal o socialdemócrata o lo que sea, pero que es un pensamiento que, más allá de remotísimas inspiraciones que al final se han quedado en agua de borrajas, es un pensamiento que en sí mismo y en sustancia no es católico, pues ese no creyente que se aproxima al católico va a decir, bueno, y entonces, ¿la fe para qué sirve? Claro, si un no creyente se aproxima a un periodista católico y se interesa por cómo un periodista católico ve la actualidad, y ese periodista católico, la respuesta que le da es la misma que le podría dar un periodista que no es católico, pues automáticamente ese señor va a decir, bueno, ¿y yo para qué necesito a un periodista católico? A mí me basta con un periodista de derechas o de izquierdas que se amolde más o menos a lo que a mí me parece bien, ¿no? Es decir, de alguna manera, este arrinconamiento de la fe que ha impuesto el mundo moderno, nos ha conducido a una situación de progresiva pobreza y de incapacidad de respuesta ante las preguntas acuciantes que nos ofrecen las realidades seculares, que solamente cuando están iluminadas por la fe, pues adquieren una plena coherencia. Decía Chesterton, quitad lo sobrenatural y no os quedará lo natural, sino lo antinatural. Claro, el drama de las realidades seculares hoy es que han sido despojadas de lo sobrenatural y efectivamente se han convertido en realidades antinaturales. Pero es que un católico no puede aceptar eso. Un católico no puede aceptar eso. Y si acepta eso, está traicionando su fe. Y un católico que se desempeña en la política, en la economía, en el periodismo, adoptando categorías puramente mundanas, ideológicas, está traicionando su fe. Y esto creo que es un drama grandísimo del catolicismo de nuestro tiempo. Un católico no puede dar respuestas ideológicas a las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Esto además ha sido arrasador para el pensamiento católico, por supuesto, pero para la propia Iglesia. No olvidemos, pues, cómo hace un tiempo, pues, para dar respuesta a determinadas realidades que necesitaban ser iluminadas por la fe, pues se dieron respuestas de puño marxista. Eso que trajo para la Iglesia, a la postre que le trajo, pues que muchísimas defecciones. Alguien dijo que en un determinado momento en América Latina la Iglesia se quiso acercar a los pobres y entonces los pobres lo que hicieron fue irse a las sectas evangélicas, ¿no? Porque cuando uno renuncia a explicar las realidades seculares a la luz de la fe y adopta estrategias propias de las ideologías, pues esa fe se deseca, esa fe deja de estar viva, deja de resultar, por lo tanto, atractiva, se convierte en algo disecado, en algo que necesita vestirse con otros ropajes para hacerse inteligible, e inmediatamente lo que provoca es la defección de la gente, que deja de considerar que en esa fe hay respuestas para sus problemas. Que en otras épocas pues ocurrió con el pensamiento marxista, pues en otra fase posterior ha ocurrido con el pensamiento liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la larga, y si contemplamos lo que está sucediendo hoy, pues vemos cada vez un mayor empobrecimiento del pensamiento católico, que ha renunciado a librar batalla en determinados ámbitos, ¿no? Esto se ve de forma manifiesta, yo me atrevería a decir, en lo que
llamamos hoy en día ámbito cultural. En el ámbito cultural, pues la fe ha dejado de estar presente. En un ámbito, además, que yo me atrevería a decir, y esto a lo mejor pues, aquí peco de soberbia, porque uno cuando vive su vocación literaria, en mi caso, vocación artística en general, de forma muy intensa, pues tiende a pensar que su vocación es la más próxima a la fe, ¿no? Pero yo además lo creo de verdad. Yo creo que las vocaciones artísticas son ciertamente muy próximas a la fe, porque de alguna manera el artista de alguna manera recrea ese momento en el que Dios, a la vista de su creación, como nos dice el Génesis, ve y vio Dios que era bueno, ¿no? Recuerdo un texto muy hermoso de Juan Pablo II, la carta a los artistas, en donde precisamente hacía una reflexión sobre este pasaje bíblico y decía que efectivamente que el artista de alguna manera es como el custodio de la llama, de esa serena alegría que tiene la mirada de Dios cuando ve que lo que ha creado es bueno, ¿no? Yo creo que el arte, la literatura, todas las expresiones de la belleza a las que el hombre puede crear, efectivamente es un ámbito especialmente próximo a la fe y un ámbito en donde la fe puede arraigar de forma más fácil, más sencilla, porque creo que en el acto creador, repito, hay un chispazo divino, hay un alumbramiento divino que es perfectamente detectable por cualquier artista, ¿eh? De hecho, los artistas siempre hemos tenido la fama de ser intuitivos, de ser impulsivos, de no ser excesivamente racionales. Y esto no es porque hayamos renunciado a la razón, aunque de vez en cuando a la razón hay que renunciar un poco, sino simplemente porque nos damos cuenta que la inspiración artística y la realización de una obra de arte requiere de algo más que la pura razón. Requiere de algo más que la pura razón. Y eso todo artista tiene la experiencia cierta de que cuando se sienta en el escritorio o se pone ante un lienzo, de repente hay algo superior a él que lo está llevando en volandas. Esto los antiguos lo llamaron inspiración e imaginaron unas musas que acompañaban al artista en su trabajo. Esto para el hombre religioso evidentemente es la acción de Dios, la gracia divina que le ayuda en su trabajo. Y esto para el hombre materialista contemporáneo no tiene explicación, se limita a negar la inspiración, a negar ese chispazo divino, pero esto es una de las mayores falsedades y una negación de la experiencia empírica en el trabajo de cualquier artista. Hay momentos de iluminación en el trabajo artístico que no se pueden explicar mediante procesos puramente químicos. No depende de que uno haya comido mejor o peor el día anterior, no depende de que uno haya dormido mejor o peor el día anterior, no. Hay días en que uno siente que lo que está haciendo parece como que tiene una gasolina interior, una vibración que parece como que abre los poros de su cerebro y que le permite ser mucho más receptivo a impresiones que días en los que por el contrario todo eso parece que está cerrado y cuesta muchísimo más escribir o pintar. Y esta experiencia sobrenatural que llamamos inspiración
esta experiencia sobrenatural de la cual tiene constancia cualquier creador, cualquier artista, y que hoy nuestro mundo niega, es, para mí, yo me atrevería a decir que sin entrar en complejidades teológicas, es una prueba de la existencia de Dios extraordinaria, a la que habría que dar mucha importancia, porque creo que sería una vía de reconquista, digámoslo así, de un ámbito que se ha abandonado, que la Iglesia ha abandonado y que yo creo que es necesario que recupere. Porque el arte, la capacidad del hombre para crear belleza, sin duda alguna es uno de los dones más hermosos que Dios le ha dado. Es una manera de hacerle partícipe de la misión creadora de Dios. Es algo que nos aproxima extraordinariamente al misterio de Dios. Y, desgraciadamente hoy, todo el ámbito artístico, todo el ámbito de la creación literaria, artística en general, pues es un ámbito del que la fe ha sido expulsada. Hoy en realidad es muy difícil encontrarnos con escritores católicos, con artistas católicos, cineastas católicos. Realmente es un ámbito en donde la fe ha sido por completo expulsada, y creo que es un ámbito especialmente permeable porque realmente creo que las vocaciones artísticas y la fe ocupan espacios, yo me diría que compartidos, ¿no? Pero la realidad es que esto se ha producido. Y esto ha sido demoledor. El instrumento a través del cual se ha pretendido combatir este proceso que vengo describiendo, y que es un proceso, no nos engañemos, es un proceso orquestado, instrumentado por los enemigos de la fe, que se han dado cuenta que la mejor manera de combatir la fe no era mediante la persecución martirial, sino mediante su paulatino confinamiento en una habitación cada vez más cerrada, en una habitación cada vez peor ventilada, en una habitación que finalmente condujera a la fe, a la inanición. El instrumento que se ha arbitrado, digamos, para combatir este proceso, que es un proceso de hostigamiento, de hostilidad franca hacia la fe, ha sido el diálogo. El diálogo, se ha hablado siempre mucho del diálogo fe-cultura, el diálogo fe-razón, el diálogo... Claro, el diálogo en sí mismo es algo extraordinario. Nuestro Señor, pues, en su predicación utilizó con frecuencia el diálogo. Él le pedía a sus discípulos, les preguntaba cosas para que ellos le respondieran, y a través del diálogo conseguía alumbrarles, ¿no? Recordemos ese momento maravilloso, ¿no? Cuando les pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? En fin, tantos pasajes evangélicos en donde el diálogo está presente. No hace falta decir que el diálogo es una vía de conocimiento extraordinaria. Ahí están los diálogos platónicos. Pero el diálogo, para que sea fructífero, tiene que partir de unas premisas compartidas.